Buenas tardes, mi nombre es Roser Manzanera, soy profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Granada, también investigadora del Instituto de Estudios de Género y de las Mujeres, y mi compañera con quien presento esta ponencia es Josefa Sánchez Contreras, doctoranda de Sociología en el programa de Ciencias Sociales, el programa de doctorado de Ciencias Sociales también de la Universidad de Granada. Venimos a presentar una ponencia sobre el cuidado del territorio, una expresión de agencia de las mujeres comunales frente a prácticas hegemónicas y coloniales. Nuestra ponencia específicamente se sitúa en un contexto concreto, en el contexto del sur de México, y nuestros objetivos principales son definir el cuidado como una capacidad política de las mujeres indígenas que han ejercido de manera colectiva e histórica para posibilitar la reproducción de sus pueblos. Además, queríamos presentar en esta ponencia también como segundo objetivo el análisis de las relaciones entre el Estado mexicano y las corporaciones transnacionales a través de la imposición de megaproyectos extractivistas en este territorio como modelo de masculinidad hegemónica. O sea, cómo se intersectan estas relaciones entre estos agentes, poniendo de relieve un modelo de masculinidad que entraría dentro de la definición de masculinidad hegemónica. Y en este sentido, como tercer objetivo, lo que nos planteamos es identificar las formas de cuidado y estrategias políticas que las mujeres indígenas han ejercido y ejercen para defender el carácter comunal de las tierras frente a la imposición de este tipo de colonialismo energético y de masculinidades hegemónicas, ¿no? En este sentido, y como vamos a ver, hablamos de masculinidad hegemónica en el sentido de privación, ¿no?, de la imposición de modelos patriarcales en territorios o lugares donde las relaciones de género no se han regido o caracterizado por estas relaciones. Bueno, pasando ya a una cuestión más teórica o de conceptualización, sí nos parece importante presentar precisamente en este congreso y en esta mesa conceptos como relaciones de género, cuidados, territorio y masculinidad hegemónica. Porque muchas veces entendemos los cuidados solamente en términos materiales e individualistas, ¿no? Y nosotras planteamos precisamente una conceptualización de los cuidados de forma mucho más integradora, podríamos decir, ¿no? Donde esos cuidados son definidos y son practicados en otros lugares, en otros territorios de una forma mucho más holística, ¿vale? No se pueden entender los cuidados de una forma seccionada, digámoslo así, sino de una forma intrincada en otros ámbitos de la vida social y colectiva de las comunidades. En este sentido, sí que, bueno, queríamos poner de manifiesto de nuevo, como os decía, esta ecodependencia en el concepto de cuidado, porque sí que nos parecía que era muy importante reconocer precisamente las bases materiales que sostienen la vida, ¿no? Quizá no tan presente en las sociedades, digamos, europeas, ¿no?, occidentales, muy entre comillas, que no significa que no sean o que no estén o que no sean reales, ¿no? O sea, que no estén dentro de los análisis no significa que esas ecodependencias no existan, ¿no? Por eso queríamos resaltar, sobre todo en esta parte del marco teórico, el concepto de cuidado en relación a las relaciones de género y al sostenimiento de la vida, ¿no? Con respecto al territorio y también a los modelos, a estos nuevos modelos de masculinidades hegemónicas que tratan de imponerse y de alguna manera también atomizar, ¿no?, los conceptos que en otros lugares han sido, desde luego, mucho más holísticos, ¿no? Por tanto, vamos a entender el cuidado como protección social, también como relación social y también como una ética social y ecológica.
Creemos, además, que la perspectiva feminista propone explorar las potencialidades de los cuidados con el objetivo de fortalecer entramados comunitarios y la acción colectiva, precisamente para enfrentar, ¿no?, esta privatización de lo social, esta individualización cada vez más presente de lo social. La asignación patriarcal de los cuidados a las mujeres y la ausencia del reconocimiento a las ecodependencias de las bases materiales que sostienen la vida, ¿no?, algo que ya comentaba antes. Por tanto, también entendemos que está ligada o que están ligados estos cuidados como responsabilidad social, comunitaria y colectiva al territorio. Digamos que van unidos en muchos lugares, sobre todo del sur global, a esa ecodependencia global de las personas con sus territorios, ¿no? Que sin duda nosotros o en nuestros contextos no significa que no existan, pero sí que se han ido invisibilizando. Quizá visibilizar esta ecodependencia en nuestros contextos creemos que daría muchas claves para poder entender los cuidados y las relaciones de género tal como se organizan, ¿no?, en relación a estos cuidados. Por tanto, las mujeres han sido agentes centrales en estas relaciones con el territorio y en estos cuidados como responsabilidad social, comunitaria y colectiva en esta parte del territorio donde hemos llevado a cabo, donde estamos llevando a cabo el estudio. Por último, como masculinidad hegemónica, queríamos utilizar o usar el concepto de una forma analítica porque creíamos que iluminaba la realidad social que están viviendo estas mujeres en sus territorios o estas comunidades en general y las mujeres en particular, donde vamos a identificar relaciones de subalternarización, ¿no?, por clase, grupo étnico, raza, donde aparece, bueno, estas relaciones específicas hegemónicas reproducidas a través del patriarcado, donde en nuestro caso específicamente podemos caracterizarla a través de la invisibilización de la acción política de las mujeres, ¿no?, que ha estado siempre presente en estos territorios, pero que con estos proyectos y a la hora de imponer estos modelos de masculinidad hegemónica van a tratar de borrarse. Bueno, voy a introducir brevemente la metodología, la parte metodológica, porque sí que no he mencionado al comienzo que esta presentación forma parte de una investigación más amplia, una investigación doctoral que está realizando mi compañera Josefa, en la cual analiza en concreto, como comentaba al comienzo, el contexto del sur de México, ¿no? Entonces, la metodología creo que es también muy innovadora y en este sentido también profundamente feminista, porque parte de un conocimiento situado, donde, bueno, no podemos evitar, dado el contexto de estudio y el objeto que analizamos, que sea una metodología cualitativa, eminentemente cualitativa, donde estas técnicas han sido la observación participante, las entrevistas informales o conversatorios y el trabajo documental, ¿no?, precisamente por lo que hablaba de ese conocimiento situado. Ahora sí le paso la palabra ya a Josefa, que podrá explicar como de manera más detenida cómo ha sido el proceso de investigación. Buenas tardes, buenos días a todas y todos. Retomo esta parte de la exposición en el punto de la metodología. Efectivamente, partimos desde un conocimiento situado, es decir, digamos, como mujeres, como feministas y en mi caso como perteneciente a este territorio que estamos estudiando, que es el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México. Entonces, para continuar con la exposición, ahí está. Vamos a adentrarnos al caso de estudio, que es en el sur de México, en este lugar estrecho, en este lugar más estrecho de México. Se ubican los pueblos indígenas que habitan los pueblos indígenas Vinizá, Ayuk, Zoques. Yo pertenezco al pueblo Zoque.
los pueblos Icod, Chontal, Mazatecos. Este es un mapa, digamos, en zoom para ver como un poco la diversidad o para intentar dimensionar la diversidad de pueblos que ahí habitan. Nuestro caso de estudio se enfoca en concreto en el sur del Istmo de Tehuantepec, que es en esta franja verde que ustedes pueden ver, donde habitan los pueblos Vinizá y los pueblos Icots, y en esta mancha amarilla, que es donde habitan los pueblos Zoques, ¿no?, de Chimalapas. Entonces, podemos continuar. Algo importante de señalar sobre esta región es que es una región predominantemente de tenencia comunal, ¿no? Es decir, no es un territorio, en su mayor parte no es territorio privado, ¿no? Y esto habría que dimensionarlo en términos nacionales en un país como México, donde aproximadamente el 51% del territorio es propiedad social, es decir, no es propiedad privada. Esto va a ser un elemento muy importante para entender cómo se despliegan las masculinidades hegemónicas o lo que nosotros categorizamos y denominamos como masculinidades hegemónicas en este territorio, ¿no? Otra de las cosas importantes a señalar de este territorio es que está constituido por el 57% de su población es población indígena, ¿no? Es decir, tiene un antecedente de larga duración de la vida de los pueblos indígenas en esta zona. En ese sentido, pensando en estos dos elementos, ¿no?, como pueblos indígenas y con territorios comunales, es fundamental para entender la relación histórica que existe entre las mujeres con sus territorios, ¿no? Esta relación histórica podemos rastrearlas en las rebeliones de los siglos XVI, XVII, XVIII, cuando muchas mujeres abanderaron rebeliones, motines, levantamientos contra la corona como reacción a los alzos tributos, a los cobros tributarios que impactaban en el territorio, ¿no?, que impactaban en el modo de uso del territorio. Muchas de estas mujeres quedaron relegadas en los archivos como rebeldes, como mujeres irracionales, digamos, ¿no? Y lo que nosotros estamos planteando es que el reconocimiento de las tierras comunales, de los territorios comunales, se ha dado también gracias a estas largas luchas que las mujeres han ejercido en sus pueblos o junto con sus comunidades, ¿no? Entonces, esta relación histórica entre territorios comunales y mujeres, pues tiene una larga duración. Pero ¿cómo se constituye esta relación? Es lo que vamos a ver aquí y es lo que nosotras pues estamos teorizando como la capacidad de agencia de las mujeres y cómo esas formas de cuidado que las mujeres han ejercido a lo largo de muchos años, ¿no?, y que son formas de cuidado que habilitan también entramados comunitarios, entramados comunales y la permanencia, sobre todo, del carácter comunal de sus territorios, ¿no? Entonces, veamos algunas de sus estrategias de cómo se van habilitando o cómo se han habilitado a lo largo de la historia estas relaciones de cuidado o esta relación entre las mujeres con el territorio. Uno de los elementos son los ríos y las lagunas, ¿no? Las mujeres que habitan en la zona de Chimalapas, en el centro del Istmo, sostienen una relación muy fuerte con los ríos y a su vez con las lagunas, porque es la zona donde nacen los ríos, desembocan en las lagunas de los pueblos Icots, ¿no? De tal forma que esto influye en la alimentación regional. Mujeres que se dedican a la pesca en la zona de Chimalapas o mujeres que se dedican a la pesca en la zona Icot, en las lagunas de los pueblos Icots, pues todos estos alimentos van a los mercados regionales y hay una suerte de intercambio, digamos, alimentario, ¿no? También cuando estos elementos se ven amenazados, ya sea en el caso de Chimalapas, por ejemplo, por la minería, la contaminación
del río, ¿no? El peligro de la contaminación del río advierte también a los pueblos icots de que sus lagunas pueden ser contaminadas. Entonces, cuando se ha dado este momento de riesgo, pues hay una suerte de unión, una suerte de vínculo para defender el río como un bien comunal, digamos, ¿no? Más allá de las delimitaciones municipales o las delimitaciones administrativas, el río como la laguna son dimensionados como formas comunales, ¿no? Como territorios comunes. Ahora, el trabajo comunitario también es importante porque está Kotzonkuy, se dice en Zoque, por ejemplo, que está relacionado con la fiesta, que se dice Shen en Zoque, están vinculados porque son trabajos que producen relaciones comunitarias, que habilitan una memoria histórica en los tiempos de fiesta, ¿no? Y que estos son reproducidos por mujeres, también por hombres, ¿no? Pero en especial el trabajo que hacen las mujeres está atravesado por relaciones de apoyo mutuo, por relaciones de solidaridad, por relaciones de parentesco, ¿no? Otro de los elementos, como decía hace un momento, es el mercado tradicional, ¿no? Los mercados sicots, los mercados zapotecas, son los lugares donde las mujeres, digamos, dominan este espacio, controlan este espacio. Son los lugares también de comunicación política, donde circula la información de lo que están pasando en otros pueblos, donde llegan los productos también, donde nos muestra también una capacidad de soberanía alimentaria, ¿no? Los productos que vienen de la zona de Chimalapas, que es la zona de montaña, se intercambian con productos que vienen de la laguna Icod, donde es la zona de la pesca, ¿no? Entonces, de tal forma que esto digamos, es un territorio propiamente de mujeres que ha posibilitado también una forma de comunicación. Muchas mujeres también son bilingües en estos territorios, hablan más de 2 lenguas o hablan, ¿no? Hablan el español, el icot, el zapoteco, para circular mucha de la información que luego veremos va a ser importante, ¿no? Entonces, esto a grandes rasgos, un esbozo muy general. Entonces, la masculinidad hegemónica, ¿qué queremos decir con masculinidad hegemónica en el contexto mexicano? Pues podemos rastrear por lo menos sus orígenes con la fundación del Estado Nacional en el siglo XIX, cuando vemos la reproducción de un colonialismo interno, en tanto los pueblos indígenas quedaron relegados, digamos, a una subalternidad y a una feminización al estar bajo el tutelaje de un Estado-nación que se erigía como único e indivisible, ¿no? Esto va a repercutir, y una de sus repercusiones más contundentes para entender a lo que llamamos masculinidad hegemónica es que en el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, cuando se da la reforma agraria, una distribución de tierras, en el siglo XX encontramos que el sujeto agrario que tiene las atribuciones jurídicas para decidir sobre las tierras se constituye por el 77.53% de hombres y el 22.47% de mujeres, ¿no? Estas son cifras, digamos, que continúan hasta la fecha, han ido variando un poco, pero digamos que la mayor parte siguen siendo hombres como parte del sujeto agrario a nivel nacional. Entonces, esto se vuelve un problema en el Istmo de Tehuantepec cuando vemos la llegada de los megaproyectos mineros en la zona de Chimalapas, como pueden ver a su lado izquierdo, cuando vemos la llegada de parques eólicos, pueden ver una aproximación en el mapa del lado derecho, porque esta llegada de estos megaproyectos buscan la entrada a los territorios a través de un sujeto agrario predominantemente masculino, ¿no? Es decir, soslayan las formas comunales de los pueblos, tratan de omitir a las asambleas comunales, intentando lograr las firmas de los contratos con ya sea con pequeños propietarios o con comuneros reconocidos, digamos,
por el Estado. Esto ha generado una serie de conflictos y esto pues vemos una articulación entre el Estado y las corporaciones y a esta relación es a la que denominamos masculinidad hegemónica. Frente a ello se despliegan una serie de estrategias políticas de las mujeres que emergen de esos antecedentes históricos de sus relaciones comunales, digamos, ¿no? Por ejemplo, restablecer las asambleas ahí donde se habían estado perdiendo, donde se habían estado fragmentando, insistir en la toma de decisiones en las asambleas, pese a que muchas de ellas no tienen las atribuciones jurídicas o no están reconocidas en el Estado, ¿no? En otros casos hay mujeres que sí están buscando el reconocimiento jurídico dentro del Estado como una estrategia para incidir en la toma de decisiones sobre la tierra, ¿no? Otras ejercen también una diplomacia internacional, han hecho vínculos, digamos, han ido al Parlamento Europeo, han ido a las cumbres internacionales de cambio climático para denunciar este despojo que viven en sus comunidades, ¿no? Otras pues apuestan por el cuidado del río, por el cuidado de la laguna, por la reproducción de los alimentos de la región, ¿no? Porque cabe decir que uno de los argumentos, digamos, principales en el caso de los pueblos icots para rechazar los parques eólicos ha sido el riesgo de que la pesca se termine, de que devasten los nidos de los peces de las lagunas, ¿no? Que es una fuente alimentaria, digamos, para la región y es parte del ecosistema también. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, aquí vemos algunas fotos de las manifestaciones que han emprendido colectividades, organizaciones, comunidades, anexos agrarios, en oposición a estos parques eólicos. En algunos casos se ha logrado parar, también en oposición a los megaproyectos mineros. Los proyectos mineros hasta la fecha se han logrado detener y en el caso de los parques eólicos algunos se han instalado, ¿no? Actualmente se han instalado más de 1.500 turbinas de viento sobre 30.000 hectáreas de bienes comunales, ¿no? Pero se tiene en proyección la instalación de otros parques eólicos. Entonces, digamos que este conflicto sigue latente, ¿no? No está resuelta esta inconsistencia, arbitrariedad por parte del Estado de no reconocer a las mujeres y es un conflicto que sigue digamos, vigente. Sí. Vamos a pasar a la parte ya de las conclusiones para finalizar. Creo que a partir de la presentación hemos ido desgranando, ¿no?, cómo frente a los cuidados del territorio se activan resistencias, ¿no?, frente a, digamos, aquellas iniciativas o proyectos que pongan en peligro esos cuidados o esos territorios, ¿no?, por tanto sus cuidados, y también cómo los cuidados al territorio se pueden o se definen como relaciones entre la comunidad, entre las mujeres, entre las prácticas de soberanía alimentaria y las propias tierras, ¿no?, las propias tierras comunales. También queríamos resaltar cómo las masculinidades hegemónicas son también relaciones, pero relaciones de dominación que se articulan a través de las iniciativas estatales, las corporaciones energéticas y mineras, y cómo los cuidados al territorio no son una división del trabajo destinado exclusivamente a las mujeres, ¿no?, sino que son un entramado, parte de un entramado comunitario en el que las mujeres van a ocupar un lugar central a pesar de que han sido despojadas, digámoslo así, de atribuciones jurídicas para poder tomar decisiones como las han tomado tradicionalmente sobre la tierra, ¿no?, y sobre su gestión. Paso ahora a mi compañera que sigue con las conclusiones. El micro. Después de haber hecho ese recorrido, podemos aseverar de que la falta de atribuciones jurídicas de las mujeres indígenas se debe a la dinámica de una masculinidad hegemónica que no inicia en este siglo, sino que
tiene sus antecedentes, por ejemplo, en el siglo XIX. También podemos aseverar que el cuidado al territorio tiene un carácter histórico, que no es dado en este momento, sino que se ha ido constituyendo a lo largo del tiempo y va cambiando también a lo largo del tiempo, de acuerdo a las necesidades de la propia comunidad y de acuerdo también a las amenazas, a los riesgos. Estas defensas y estos cuidados de los territorios podrían leerse como como expresiones de codependencia que en tiempos de crisis, de emergencia climática, pues pueden resultar una alternativa o una expresión también de resiliencia. Finalmente, podemos decir que los megaproyectos energéticos, concreto eólicos y mineros, se erigen sobre relaciones coloniales y el ejercicio de masculinidades hegemónicas. Gracias. Pues muchas gracias a todos y a todas y a todos por la escucha y esperamos, bueno, que nuestra ponencia genere interés y que haya preguntas al respecto.